Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. En estos tiempos donde se nos instala la incertidumbre y la angustia en muchos casos por lo que ocurre, siempre es bueno recurrir a los lúcidos pensadores que tenemos en nuestra Argentina para que nos enciendan faroles para ver qué caminos tomar. Además, respetamos mucho la intelectualidad nuestra, la de los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Algunos tenemos el privilegio, gozamos del privilegio de que forman parte del staff de nuestro programa, como es el caso de Guillermo Rica, que va a presentar mañana a las 20 horas en la Tintorería Japonesa, con la publicación de cartografías, el libro Raros e Inadaptados, lectura de antipedagogía espinosista. Entre los presentadores va a estar Diego Tatián, un intelectual de fuste, filósofo, escritor, doctor en ciencias de la cultura, que está en línea con nuestro programa. Hemos convocado en otras oportunidades a Diego para que nos ayude a entender la realidad y vamos a intentarlo nuevamente. Diego, un placer. Guillermo Jeremía lo saluda. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Guillermo. Buen día. Muchas gracias por esta comunicación. Hacía mucho que no hablábamos y también muy gentil tu presentación, como siempre. Bueno, antes que nada, porque es el motivo de la charla, se va a encargar de presentar Raros e Inadaptados, un trabajo del profesor Guillermo Rica, pero que además es su amigo, entiendo. Sí, efectivamente. Sí, un libro precioso. En verdad que nace, digamos, de una conversación que venimos llevando hace muchos años con Guillermo y con un grupo de otros compañeros de la Universidad de Río Cuarto, centrado en el hecho educativo, digamos, qué significa pensar lo que hacemos, qué significa enseñar, qué significa transitar la universidad, qué significa transmitir el mundo, que es una definición preciosa de educación que daba Hannah Arendt a los que recién llegan o a las generaciones nuevas, en un momento donde, como todo, digamos, la educación está siendo conmovida. Pero la cuestión es que este libro de Guillermo, decía, nace, nosotros tenemos una recurrente reuniones casi siempre virtuales, pero no solo, para pensar la cuestión universitaria, la educación y en este momento que son dramáticos. Y Guillermo, desde una perspectiva lateral, podríamos decir así, tomó un conjunto de relatos o de ficciones literarias en las cuales la escena educativa es centro para pensar la educación. Pero él crea de alguna manera una trama muy potente precisamente, porque no solamente usa la literatura, la filosofía, sino también el cine, la música. Bueno, a Guillermo le gusta mucho el rock y permanentemente recurre a canciones y a poemas que vienen de esa tradición, podemos decir así. Entonces, desde ese lugar un poco híbrido, podríamos decir, o corrido de cierta perspectiva estándar, piensa de una manera muy potente la educación hoy y cuál es el sentido de la educación y demás, ¿no? Sí, en un momento, sí. Perdón, Diego, Sí. En un momento en donde la educación pareciera estar invadida de menosprecio, ¿no? De menosprecio por su financiamiento, pero también de menosprecio por estudiantes que desde el fondo de la clase con un celular en la mano desafían años y años de incorporación de conocimiento de alguien que se preparó. Claro. Y eso, hay un paradigma que se rompió y que es difícil de reconstruir, ¿no? Sí, yo creo que eso es correcto, digamos, el análisis, ¿no? El diagnóstico. Me parece que no solo hay la idea de que la sabiduría docente y la figura misma del docente, que fue fundamental y que fue uno de los tesoros heredados en Argentina, y no solamente en Argentina, es prescindible.
y que digamos que estamos entrando en un mundo donde una cierta autodidaxia tecnológica, por decirlo así, que tiene que ver con dispositivos como el del teléfono, pero no solo, pueden sustituir y pueden desplazar y hasta suprimir la transmisión en el aula, en la sala de aula, que tiene la figura del docente, alguien que trata de producir preguntas, de producir problemas y tratar también de sacar la educación de una simple preparación para la vida o para desempeñarse en el mundo, y recuperar la vieja idea de escolé, que en una escuela significa tiempo libre. Las instituciones educativas no son una capacitación o una adquisición de competencias es una especie de... Guillermo habla de un neodarwinismo del currículum, ¿no?, para salir a competir precisamente en el mundo, sino que es un espacio en el cual, un espacio de estudio público. Esa expresión me gusta. Estudio público quiere decir interesarse por el mundo, por los asuntos del mundo, por cosas que por ahí no tienen una utilidad inmediata y que sin embargo son fundamentales para nosotros como seres humanos que tratamos de pensar en común. Esa idea me parece que está recuperada contra un neoliberalismo pedagógico, lo que Guillermo también llama la ideología pedagogista o el pedagogismo ideológico, que reduce todo a una capacitación, a una adquisición de habilidades, y deja perder el gusto por el estudio en común o con otros y con otras, ¿cierto? ¿Qué fue anterior, Diego? ¿Empezó a instalar un relato de descrédito del educador para después pagarle menos, o se le pagó menos y entró en descrédito? Lo que pasa es que los docentes, la actividad docente, es una actividad incómoda para una representación del mundo y para una concepción del mundo que lo reduce todo a una relación costo-beneficio. Y entonces la educación vista como un gasto, como un simple gasto que no redunda inmediatamente en una lógica productiva, en una lógica de la eficiencia, es un problema. Y entonces la calumnia de la actividad educativa y de la figura del docente, a mí me parece que tiene que ver con esto, que estamos en un régimen de acumulación y de un modelo productivo, una fase del capitalismo en el cual sería mejor, entre comillas, un mundo sin docentes, porque los docentes no producen, por decir así, en esa lógica. Nosotros vemos, por ejemplo, que a lo largo de muchos años, algunos medios de comunicación masivos, como La Nación, en particular La Nación, pero también otros, venían socavando de alguna manera la idea de la educación pública en general y de la universidad pública, con encuestas que nada tienen que ver con la naturaleza de lo que es la institución educativa. Por ejemplo, diciendo, este año se recibieron tantas personas en tal universidad, por lo cual hay un gasto y cada estudiante costó tanto. Bueno, ese economicismo romo, por decir así, que aparentemente no comprende nada de qué se trata, tiene una intencionalidad política, como yo decía, de calumnia, que va socavando, que va corroyendo, que va generando un cierto sentido común, alternativo, diferente, de una especie de valoración de la figura del docente de la educación que siempre hubo en la Argentina, ¿cierto? O por lo menos hasta hace muy poco. Sí. Yo creo que estamos en una nueva etapa, ¿no? Diego, y además estamos en un punto de inflexión en donde cuestiones que antes se respetaban con rigurosidad, como por ejemplo la propiedad intelectual, el conocimiento elaborado desde la propia experiencia o el estudio, era descalificado. Ahora tenemos un presidente que escribe libros robándole a otros y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Sí, el plagio es una cosa y cada vez más, digamos, con el mundo en el que estamos entrando, ¿no? Me parece que ya todo lo que abre la inteligencia artificial nos lleva a una zona de incertidumbre donde ya no importa quién dijo qué, de dónde tomo qué, en el que estamos recién en los comienzos y no sabemos a dónde va a parar. Bueno, en ese contexto, en ese marco, me parece que estimular el pensamiento, estimular la escritura en un sentido artesanal,
el gusto por el conocimiento, por la reproducción del conocimiento vinculado a una especie de honestidad intelectual y de decencia, es fundamental, porque me parece que se dibuja absolutamente todo. Y como decís, la primera magistratura, por decir así, toma, roba, pone a circular como si fuera propia cosas que son de otras, además con una precariedad teórica e intelectual enorme, ¿no? Porque me parece que como economista el presidente que funge de eso deja muchísimo que desear, dice banalidades y las dice mal y reproduce algo que ya está perimido en la teoría económica, en fin. Pero bueno, se trata de hacer un contramovimiento de esto que es un mainstream, por decir así, en el que estamos entrando, y ver cómo reflexionamos de otro modo, hacia otra parte. Y este libro me parece que da algunas claves que son como fundamentales, ¿no? Está con nosotros dialogando Diego Tatián, filósofo, escritor, doctor en Ciencias de la Cultura. Quiero preguntarle, profesor, ¿qué pasó en la sociedad que hoy hay un elogio de la barbarie? No saber, desconocer, es meritorio hoy. O pensar, bueno, yo nací, como lo dicen algunos legisladores, tal año, después no me enteré lo que pasó antes. ¿Qué le pasó a la sociedad? ¿Qué se rompió en la cultura para semejante depreciación? Sí, es una especie de esta neobarbarie, esta barbarie que se ostenta, que no se oculta. Siempre la ignorancia ha sido motivo de vergüenza parte de las personas, una condición de la que salir. Ahora es un desafío, o se presenta como una prepotencia y como una ostentación. La ignorancia sobre todo del pasado, me parece que la liquidación de la historia, de las memorias, el mundo comienza conmigo, bueno, el mundo en el que estamos, y me parece que eso forma parte también de la condición neoliberal de la que hablamos, que tiene muchas dimensiones. Entonces, desde ese punto de vista, anudar la interlocución con los que pensaron antes, con los que vivieron antes, el diálogo con el pasado es fundamental para preparar un futuro que sea distinto y que no sea simplemente la adaptación o la ampliación multiplicada de lo que ya existe, sino que haya un margen para la invención, un margen para la novedad, para lo que es diferente. Hay una cosa paradójica que a mí me parece que hay, por ejemplo, digamos, ciertas corrientes de pensamiento que expresan un tecnologismo o un progresismo incluso reaccionario porque impide toda novedad, porque concibe el futuro como una especie de más de lo mismo, pero nada más que radicalizado, y acusa a todos aquellos que enfatizan la necesidad de una memoria para producir novedad de conservadores. Entonces se ha producido un trastocamiento, por decir así, de los términos, ¿no? Y esa neobarbarie, o esa barbarie a la que refería, en mi opinión, tiene mucho que ver con una especie de zambullida acrítica, adaptada, sin preguntar absolutamente nada, a lo que se va produciendo como si fuera el resultado per se de un progreso, ¿no? Y el sentido crítico hoy me parece que tiene que ver con una reflexión sobre en una temporalidad que sale de lo que clásicamente se llamaba progresismo, en mi opinión, ¿no? ¿Es una crisis nueva o es una crisis recurrente la que estamos atravesando? Y le pregunto en el final si ¿en qué tiene usted expectativas de en dónde está la reserva que vamos a superar este momento, o cuáles son en el otro extremo las alarmas que lo ven al momento como un momento muy crítico del pensamiento y de la vida en nuestra sociedad? Sí, es una pregunta difícil. A veces no tengo muchas cosas optimistas que decir. Me parece a mí, por ejemplo, que nuestro presidente, que digamos más allá de la cuestión personal de él, porque es un presidente que votó esta sociedad, es el centro, un gran experimento. La Argentina se ha vuelto un campo de laboratorio de muchísimas cosas, y él es presidente, entre otras cosas, porque capta y sintoniza un mundo en el que hemos entrado, mucho mejor que otros políticos y otras políticas más tradicionales, por decir así, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ser capaces de resistir a eso en la medida que eso no nos gusta, que genera
que genera bloqueos de la libertad, que genera retrocesos de la igualdad, que une a las personas más solas y más aisladas, más individualistas. Eso es una pregunta que es fundamental. Hay que partir del hecho de que siempre que hubo momentos de adversidad surgieron cosas, es decir, nunca no pasó nada, por decirlo de algún modo. Yo no avisoro nada que habilite que se vea, que habilite a pensar que por algún lado nítido viene la cosa, pero me parece que hay que estar muy atento, hay que generar condiciones de conversación y de organización política, acompañado por una atención y estar preparados para producir algo nuevo, porque esto es lo que estamos entrando, la verdad, es una naturalización de algo sórdido. Esa es la palabra que quería encontrar, y que tiene una expresión política muy poderosa en este momento, avalada en principio por la sociedad, y que tiene una especie de contención económica, mediática y política muy poderosa, que no es solo aquí, por supuesto que es internacional y que ya va más allá de los estados, ¿no? Es muy curioso que el presidente, cuando sale de gira, escasamente se reúne con presidentes y en general va a reunirse con los CEOs de las grandes compañías financieras y tecnológicas, digamos así, ¿no? Como diciendo, bueno, el poder pasa por aquí, es con esto con lo que tenemos que ayudar, y ese puente me parece que se está viendo muy claramente en ciertas tomas de decisión en la Argentina. Bueno, a eso hay que digamos, el cansancio es el mayor enemigo de la política. Me parece que hay que siempre estar dispuesto a comenzar una y otra vez y ver por dónde puede surgir una alternativa a lo que está sucediendo. Sí, la política, ya, y con esto finalizo, Diego, la política parece haber optado por el camino de no acelerar los procesos, de que decante solo. El pensamiento o la intelectualidad generalmente nunca toma por el atajo, siempre va por el camino más largo. ¿Usted cree que hay que esperar o hay que acelerar los procesos para cambiar este estado de cosas? Y yo la verdad es que no sabría responder a eso. Me parece que si esto cambia, va a cambiar porque las personas de cierta cosa sean capaces de producir alternativas de poder y formas de poder en vez de delegarlas, en fin, lo que clásicamente ha sido la política. Me parece que estamos en un momento, además de, como decíamos al principio, de una calumnia de la educación, de una calumnia muy profunda de la política, y reivindicar esta palabra como herramienta que tienen los sectores, las personas desfavorecidas, en situación desfavorecida, para cambiar el mundo y para hacer algo por sí mismas y demás. Esa recuperación me parece fundamental, porque si no lo que queda es un mundo entristecido, es un mundo sumido en la pasividad y en la impotencia, y por lo tanto un mundo violento, una violencia sin sentido, una violencia despolitizada, una violencia que no tiene horizonte, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que, como siempre, se trata de pensar y se trata de actuar y se trata de estar atento y construir con otros y con otras alguna novedad. Diego, muchísimas gracias por regalarnos su conocimiento y celebramos que mañana esté en la tintorería japonesa para presentar el libro de nuestro amigo Guillermo Rica. Ha sido muy amable por atendernos, Diego. Muchas gracias, Guillermo. Una sola cosita más. Sí. Este libro, Guillermo, me parece que es fundamental para las personas que trabajan en instituciones educativas medias, porque lo que piensa es eso, y la cuestión de lo adaptado, la adaptación, la rareza, la protección de lo que es raro, son situaciones que hemos vivido todos como estudiantes secundarios, pero que se viven más hoy, y me parece que es un gran aporte para la reflexión en ese nivel, más que en la universidad. Así que a todos los maestros y las maestras, los docentes que trabajan en instituciones educativas medias, recomiendo vivamente esta contribución de Guillermo. Bueno, gracias, muchas gracias. Muy amable, Diego. Diego Tatiano, un intelectual destacado de la República Argentina, que mañana va a estar a las 20 horas en
la tintorería japonesa, presentando el libro Raros e Inadaptados, lecturas de antipedagogía espinosista de nuestro amigo y columnista del programa Guillermo Rica, editado por Cartografías, con entrada libre y gratuita. Dana Botti y Diego Tatián serán los encargados de esta presentación. Nos dejó definiciones trascendentes en la charla. Y celebro además, nosotros tenemos una manera de cotejar cuánta gente hay escuchando en las redes sociales, ¿no? Porque eso lo permiten hoy. Había muchísima gente escuchando la palabra de Diego Tatián en la transmisión en directo que estábamos realizando. Lo celebramos porque estimulamos el reflexionar, el pensar en una crisis pocas veces vista que tiene la educación argentina por distintos aspectos. De hecho, la Universidad Argentina está de paro por desfinanciamiento, ¿no? 5 días de paros continuados. Bueno, nos remite a un pasado reciente. Pero lo que está también, lo charlábamos con Tatián, muy presente, el elogio de la ignorancia, ¿no? El desafío a los que saben, de gente que no tiene ni idea de la vida, que viene y te dice, no, pues yo opino esto sin fundamento. Te dice, bueno, no se trata de que a vos se te ocurra. Está lleno de panelistas. Ustedes lo miran en cuestiones profundas, o no tanto, que te dicen, yo creo que tal persona es culpable. No, pero no está demostrado. Pero no importa, es mi opinión. Pero ¿y cómo vas a creer algo si no tenés ninguna prueba? Pero no importa, yo lo opino, te dicen. Y es una cosa de profundización en la mediocridad alarmante. Hasta los médicos te dicen que va alguien ya a verlos con el diagnóstico porque lo chequeó por Google. Y van y le descreen al médico, no, lo que usted tiene es... No, porque yo leí en Google otra cosa. Es una locura, en cierto sentido, lo que estamos viviendo.